Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Fíjate que el tema que traigo hoy es argumentos que honran a Cristo. Dice así la palabra de Dios que se lee en el nombre, honrando al Padre, al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Estamos en Lucas 4, del 14 en adelante. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado. Escuche, acabamos casi de tener dos devocionales de cómo esto es arrebato. Jesús estaba vivo. Entonces dice, ¿cómo fue llevado por el Espíritu al desierto? Entonces nos vamos a enfocar aquí en el número 14. Dice, del mismo 4. Dice, y Jesús volvió, oiga otra vez, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, todo el mundo conocía, había oído hablar de Dios. Entonces dice, y enseñaba en las sinagogas. Allí estaba Nazaret, el lugar donde él había andado, donde él había recorrido. Entonces dice, y en el número 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Por qué? Porque ellos se sentían contentos de que él había llegado a ese lugar. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mire qué hermoso, se levantó a leer el libro y lo sostuvo. Los rollos en aquel tiempo eran rollos que se leían, y esos rollos, fíjate que fuimos a una iglesia en Samaria. Qué hermoso. Esa iglesia son judíos separados, que se han separado completamente a una aldea, a un lugar donde ellos no bajan al pueblo, no se topan, no tienen relación con el pueblo, pero esos judíos vienen del linaje sacerdotal de Aarón. ¿Y por qué viene esta plática aquí? Porque ellos tienen todos esos rollos, y a mí me sorprendió que esos rollos los tienen en varias llaves, los tienen y los abrazan con un amor, y nosotros la Biblia empolvada ahí, a veces en el carro sin quererla leer. Esta es la palabra de Dios, es las sagradas escrituras, estos son los deseos que Dios tiene para ti y para mí. Entonces viene y dice aquí, entonces dice, abrió el rollo, el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y acabamos de leer que él iba lleno del Espíritu Santo, iba ungido del Espíritu Santo, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Porque él mencionaba mucho a los pobres. Había mucha gente pobre ahí, mucha gente, especialmente viudas. Ellos decían amar a Dios, pero no querían las viudas, no querían a los niños, no se juntaban con los ancianos y mucho menos los leprosos. Dice, el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Mira, en otras palabras, él estaba leyendo un libro que ellos mismos habían leído, y sin embargo, todo lo que estaba diciendo aquí era lo que él había sido enviado. No era casualidad. Por eso dije yo, con los hijos de Dios no hay casualidad, no hay suerte, no hay destino. Hay una sola vida en Cristo Jesús, dirigida por medio del Espíritu Santo. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire qué lindo. Ellos estaban a punto de celebrar aquellas fiestas que duran hasta 7 días. Entonces, esto está basado en Isaías 61 y él había leído. Léalo usted para que vea. Y esas mismas palabras que usted va a leer, el Señor Jesús las leyó con su propia boca, las pronunció. Es Isaías 61 del 1 al 2, al 12 leyó él. Entonces dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Mire cómo él era tan educado, tan amable, como él no, a veces es lo que yo he dicho, poquito tenemos y nosotros nos sentimos empollados, nos sentimos empoderados, nos sentimos que ya nadie puede con nosotros. No. El mismo Señor Jesús, siendo el mismo Dios. Aquí vamos a comparar también otras cosas que después vamos a hablar. Aquí él era necesario que él hiciera esto, que él visitara este lugar, porque allí en Nazaret había más, venían casi todos la mayoría que pertenecían al Sanedrín, venían de aquí, de esta zona. Y dice en el número 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, Dios sabía lo que había en sus pensamientos. Dios sabía la razón por qué lo veían a él. Entonces dice, y comenzó a decirles, fíjate que él se había sentado y todos los ojos estaban sobre él. Y él comenzó a decirles, sin volverlos a ver, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué bellas palabras que el Señor le estaba dando a ellos. Les estaba dando la oportunidad de venir arrepentidos delante de Él. Ellos habían escuchado de todas las cosas grandes que el Señor había hecho fuera de ahí, pero ahora no solamente llegaba fuera de ahí, sino que llegaba a su pueblo, a darle honra a su pueblo, a que su pueblo le conociera, que tuviera el privilegio de haber convivido con él antes de que él fuera directamente a la cruz. Y dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Pero fíjate que aquí, cuando dice que todos daban testimonio de él, era la gente pobre a la cual él había hecho milagros. Ellos, acordemos que Galilea estaba cerca y Capernaum estaba cerca y él había hecho casi todos los milagros en Capernaum, en Galilea. Muchas veces sabemos de que él se reunió en el mar de Galilea y desde ahí muchos, lo hemos leído, que venían de lugares lejanos a querer escuchar la palabra, a recibir la palabra de Dios como maná, como pan, como aquello agradable que el alma necesita para que nosotros nos nutramos todos los días para vivir conforme al corazón de Dios. Muchos, pero los de la iglesia no estaban tan contentos de todo lo que él estaba diciendo. Y dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, mira lo que decían, ¿y este no es el hijo de José, el carpintero? ¿Este no es el hijo de María? ¿Este no es el hermano de Jacobo? ¿Este no es el hermano o de las hermanas de Jesús? Porque acordémonos de que aunque la Biblia no las menciona, él tuvo hermanas, la Biblia lo dice. Y sus hermanas, está hablando de hermanas sanguíneas. Entonces aquí a él así le conocían ahí, le conocían como el Jesús, el hijo de, no el Hijo de Dios, no aquel que tenía el poder en sus manos de salvación. Yo no sé cuántos están entendiendo. Muchas veces el Señor se ha presentado enfrente de ti, se ha presentado enfrente de mí. ¿Cuántas veces cuando andábamos en el mundo alguien nos habló de su palabra? Era el mismo Dios hablándote a ti, hablándome a mí. Era el mismo Señor ungiendo, queriendo tú llamarte a ti para ser parte del pueblo. Pero muchas veces nosotros le
rechazamos. Entonces dice, en el número 22 dice, y todos daban buen testimonio de él. Estamos hablando que los pobres, aquellos que habían ido, que habían viajado de ese lugar a ver y habían recibido milagros. Entonces, pero los del Sanedrín, los de la sinagoga, los sacerdotes, de alta jerarquía, estaban enojados, molestos por lo que él estaba diciendo. Y dice en el 23, él les dijo, sin duda me diréis, este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Él sabía muy bien lo que estaban pensando. Entonces dice, en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. No hemos oído muchas veces que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Esto vino de la palabra de Dios. Muchas veces hemos oído un refrán que dice, candil de la calle, oscuridad en su casa. Muchas veces nosotros queremos representar en la calle algo que no somos en la casa. Por eso a veces, fíjate que a mí en lo personal me ha pasado, cuando yo le hablo a un miembro de mi familia de la palabra de Dios, yo puedo ver en sus ojos cómo ellos tienen un respeto hacia mí, mi misma familia. Y eso es cuando tú has mostrado en una situación difícil, en una circunstancia imposible, tu fe no ha menguado, tu fe ha sido multiplicada, y eso solamente por una persona sola es imposible. Pero cuando está Dios en medio de todos tus planes, tus proyectos, de tus sueños, y tú pones a Dios número uno en tu lugar, Él te da una autoridad. Él te da autoridad sobre las personas. Y fíjate que algo increíble, Jesús tenía una gran autoridad. Él sabía muy bien, pero no quería dejar en que ellos dijeran, nunca él vino aquí, nunca lo hizo. Y él sabía lo que estaban pensando. Y dice, y que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y en el 24 dice, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ni la familia de él a veces creía. La familia de nosotros no cree, pero respeta. La familia de Jesús no creía. Y muchas veces, aún siendo la familia sanguínea de Dios, de Jesús, le hacían a un lado. ¿Cuántas veces ha pasado eso con nuestra familia? Que le decimos algo y no hacen un argumento contigo, pero tú puedes ver que no están de acuerdo. Pero no hay discusión, pero no están de acuerdo. Entonces, o muchas veces piensan que uno solamente quiere hablar de la palabra de Dios. ¿Qué nosotros más le podemos decir? Pero tu testimonio habla más que 1000 palabras. Y él aquí, el testimonio de Jesús, qué testimonio más hermoso el que él tenía. Sobre todo el Espíritu Santo fluía en él. Él tenía toda la sabiduría con él. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Y ellos se sorprendían, se quedaban admirados. Entonces dice, y añadió diciendo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad, dice, os digo que muchas viudas, mire cómo habla aquí él de varios profetas, dice que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino solamente a una. Mire qué lindo. Ay, el Señor te está hablando a ti. Tu familia va a ser salva. Pero hubo uno que llegó, que el Señor vio a ti. Pueden haber muchos, dice el Señor. Muchos pueden haber, pero Él te llegó a ti para que tú
seas el instrumento para que tu familia llegue, para que tu familia crea que Jesucristo es la única salvación, que no hay otro ni hay nadie. Y esto era lo que el Señor les quería decir a ellos, mas ellos, con el enojo que ellos tenían, con la furia, la envidia que ellos tenían, estaban enojados con lo que el Señor estaba diciendo. Y dice, pero a ninguna, solo a la viuda de Sarepta, mire, y muchos leprosos, dice, había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Quería decir que otra persona mejor, y no el de la casa, era el que había creído en Cristo Jesús. Mire lo que dice. Y dice, al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahí ya no podían aguantar. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, no solamente de la sinagoga, sino de la ciudad. Lo llevaron al Señor. Y dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Imagínate que lo querían tirar. Yo he estado en ese monte. En ese monte hay que ir 2 o 3 bien pegaditos, agarrados, porque hace un viento como tú no te imaginas. Hace un viento y ese viento te puede llevar. Y sobre ese monte tú puedes ver y ves la ciudad chiquitita. Ves allá las callecitas. A ese monte lo llevaron a él para despeñarle, para tirarlo desde ahí. Ese era el puro demonio. Así es el enemigo. Nosotros muchas veces no podemos ver lo espiritual porque no estamos en lo espiritual. Muchas veces nosotros tenemos miedo a esas cosas, pero el Señor nos da poder, nos da autoridad. Muchas veces hay gente que dice, solo de eso hablan. Es que mira, hemos llegado a entender, yo en lo personal he llegado a entender que nuestro enemigo no es el hermano, no es aquel amigo, no es tu familia, es el enemigo usando a tu familia, usando a aquellas personas que te ofenden, que te hacen cosas feas, aquellas personas que te hacen sentir mal. Aquí él era el enemigo actuando en todas esas personas. Y dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta, dice, la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esa fue la última vez que Jesús llegó a Nazaret y nunca más volvió. Fíjate que algo extraordinario. Y aquí podemos ver en las Sagradas Escrituras que los mismos judíos, él se identificó con todos ellos siendo el mismo Dios. Y muchos, aquí es donde esta mujer, yo me acordaba mucho de esta mujer de ayer, porque yo decía, esto decirle a un judío de que Jesús era el mismo Dios encarnado es para que te tiren y te hagan, te escupan en la cara. Hay muchos lugares que nosotros no podemos visitar en Israel, que son los lugares donde viven los ultra ortodoxos, aquellos que si tú no eres de ahí te tiran, no quiero decir lo que te tiran desde arriba, pero máxime las mujeres que van en pantalones o van porque no puedes entrar a su ciudad. Y Jesús, a él mismo le hacían todas estas cosas. ¿Cuánto nomás nos harán a nosotros? Aquí en Juan 14:6 dice, escucha bien lo que Jesús le dijo al pueblo de Israel cuando ellos escuchaban la palabra. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas estas cosas los ofendía a ellos. Todas estas cosas les hacía sentir molestos porque él tomaba una autoridad, porque él hablaba con autoridad, hablaba con denuedo al pueblo de Israel, hablaba y les decía, se identificaba, y ellos estaban tan molestos porque ellos pensaban que él estaba profanando el mismo nombre de Dios. Y decía, y mire lo que les dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira lo que dice aquí, hay que ponerle atención, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate que la Biblia no dice que él dijo, nadie va
al Padre. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, dice, también a mi Padre conoceríais. Ahí se estaba identificando el Señor. Y dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo cómo Jesús se identificó muchas veces con ellos, muchas veces, y quizá ante la mente de todos ellos, Jesús estaba profanando el nombre de Dios. Ellos son muy celosos cuando tú les hablas del nombre de Dios. Y te escuchan y te quieren y te aman cuando tú dices, yo reconozco al Dios de Israel. Yo sé que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Eso nosotros lo sabemos. Y un judío te ama, pero un judío, solo porque es mi amigo, él me dice, Lorena, no digas eso, porque si alguien te habla, si alguien te escucha, te van a escupir en la cara y hasta es más, te pueden no dejar entrar a Israel como guía, como líder de grupo. Entonces, fíjate cómo cómo te puedes identificar tú con ellos. Yo a muchos les he hablado y ellos me escuchan. Ellos me han escuchado y me dicen, yo entiendo, sí, yo sé. Hay muchos, déjame decirte que en el pueblo de Israel hay muchos que creen en Jesús, pocos. No, cuando yo digo muchos, quiere decir que con los que hemos hablado, pero realmente comparado a todo el pueblo de Israel son muy pocos porque ellos mismos lo hacen ocultamente. Pero ellos dicen, yo tengo la certeza, tengo la sensación. Cuando ellos han subido al monte de Sión, que es en este caso el lugar de Pentecostés, cuando hemos subido allá al lugar donde el Señor se transformó, la transfiguración. Fíjate que un guía que es judío me dice, ¿sabes qué, Lorena? Yo a veces he sentido en mi corazón el deseo de llorar. Porque ellos no creen en el Espíritu Santo, déjame decirte tampoco. Ellos solamente creen en Dios. Y me dice, ¿y qué? No sé qué es eso. Y yo le digo, ¿no te das cuenta que es el mismo Señor hablándote por medio del Espíritu Santo? Él quiere salvarte a ti y a tu familia. Y a veces ellos me dicen, a veces quisiera abrazarte. Me dice, pero no puedo porque es mal visto allá cuando un hombre te abraza o un hombre. Cuando yo iba las primeras veces a Israel, yo quería abrazarlas así para tomarnos la foto y ellos así con las manos atrás porque no puedes tocarlos, no puedes porque según ellos se tienen que ir a purificar. Ellos no pueden tocar a otra mujer que no sea su mujer, no pueden ni agarrarla de la mano porque están o sea, no se creen que están ya con pecado, pero y en el corazón, ¿qué hay en el corazón? Por eso el Señor muchas veces reprendía al pueblo de Israel, porque eran muy religiosos. Dice, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. El Señor Jesús sabía muy bien lo que había en su corazón. Y mire cómo se identificó aquí mismo en el 14, en Juan 14, 7, dice, si me conocierais también a mí, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, el mismo que había andado con Jesús, uno de los 12. Y él le dijo, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. Fíjate cómo el Señor se identificaba, el Señor mismo, de que Él era el mismo Dios encarnado. Y era imposible de que ellos creyeran todo esto, porque la palabra de Dios dice que nunca nadie le ha visto la cara a Dios. Nunca nadie. Aquí cuando estamos, hay una parte que un pastor decía, y yo me quedé pensando cuando el pastor dijo esto, y yo digo, ¿cómo el pastor no ha leído bien esa escritura? Cuando dice que nadie le ha visto cara a cara, eso es correcto, nadie le ha visto cara a cara a él, pero por medio de Jesús,
Él se reflejó. Por medio de Jesús, Él nos mostró quién era Dios. Como Dios le encanta jugar con nosotros. A veces nos habla, a veces juega por medio de un pájaro, por medio de un pensamiento que se nos viene. A mí me ha pasado. Yo no sé a cuántos de ustedes han tenido una experiencia parecida. La vez pasada, fíjate que la vez pasada yo he contado, bueno, pero le quiero terminar de contar. Entonces, dice que el Señor le dijo a Moisés, ¿de verdad me quieres ver? Sí, Señor, te quiero ver. Bueno, ponte en medio de aquellas piedras y no mires. Hay dos rocas. Hay una roca bien grande en el Sinaí que solo cabe una persona solamente así de lado. No cabe de lado de enfrente, así como estoy yo. Entonces, en esa roca, todos los guías nos dicen, en esta roca, porque no hay otra roca, no hay otro peñasco aquí que esté parecido a este. En esa roca se escondió Moisés y el Señor le dijo, no mires hasta que yo te diga. Y cuando él pasó, le dijo, mira Moisés. Y cuando él vio, solo le vio el perfil, la espalda a Dios. Fíjate cómo el Señor se puede identificar, cómo el Señor, y aquí por medio del Señor Jesucristo, Él se estaba presentando al pueblo de Israel. Hoy el Señor se está presentando en tu vida por medio de la palabra que fluye de sus sagradas escrituras, no de la hermana Lorena, es de las sagradas escrituras. ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo vive todavía? Que Cristo está más vivo que nunca, que Cristo quiere salvarte, Cristo quiere sanarte, Cristo quiere que si tu corazón, si tú estás triste, que si tú estás reprimido, que si tú estás oprimido hoy, Él puede y tiene el poder de cambiar tu forma de vida, de darle un nuevo rumbo a tu vida, como lo ha dado con nosotros, con aquellos que le hemos conocido, con aquellos que estamos esperando la gran redención. Póngame ahí un amén, por favor, si usted está entendiendo lo que el Señor te está hablando hoy, en esta mañana. El Señor te está diciendo que no solamente está en los cielos, Él es un omnisciente, Él está en todos lados, está conmigo, está contigo. Nosotros no estamos solos. ¿Cuántas veces en nuestra soledad, cuántas veces en nuestra casa, en nuestra cama, hemos derramado lágrimas sintiéndonos solos? ¿Cuántas veces hemos estado rodeados de personas, pero nos hemos sentido solos? Déjame decirte que Cristo, cuando Cristo habita en ti, nosotros no estamos solos. Podemos sentirnos solos porque eso pasaba con el pueblo. Ellos querían ver algo, querían ver una imagen, y el Señor le estaba diciendo, pero yo soy esa imagen, yo soy Dios, le decía Jesucristo, yo soy aquel el que soy. Fíjate que Él lo mencionó aquí. Mira lo que dice aquí en el 14, estoy en Juan 14:9, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mire qué lindo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy? Mire cómo se identificó el Señor cuando Moisés le dijo, Señor, ¿qué le diré al pueblo de Israel cuando me pregunten quién mandó? Diles que yo soy el que soy. Mire qué lindo. Aquí Él estaba diciéndole, yo soy el que soy, porque el pueblo de Israel conocía muy bien aquellas palabras. El pueblo de Israel sabía muy bien cómo el Señor se había identificado, y aquí Jesús estaba identificando con ellos. Les dice, ¿no crees que yo soy? Yo soy el que soy, Felipe, el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mí, dice, por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él es el que las habla, Él es el que hace las obras. Dice en el 11, creedme que yo soy. Mire qué lindo, que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. El Señor realmente quiere identificarse contigo. Tú no estás solo, yo no estoy sola. Aquí, aunque yo no lo vea, yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él está contigo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el shalom de mi Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Me despido de cada uno de ustedes. Así es.